Bienvenidos una semana más a CarTech Connect. Si todavía tienes un vehículo sin sistema de infoentretenimiento, este vídeo te interesa ya que hoy vamos a analizar esta pantalla de 7 pulgadas, que es la que ofrece más funciones de todas las que he analizado hasta la fecha, ya que además de ofrecer las funciones habituales de Android Auto, CarPlay, manos libres, etcétera, dispone de otras que no lo son tanto, como una dashcam o cámara de salpicadero, una ranura para una SIM de datos y poder acceder a Internet, o la posibilidad de descargar aplicaciones adicionales en el portal del fabricante. Vamos a ver el contenido de la caja y sus funciones primero y luego la instalaremos en este coche. Bien, aquí tenemos el producto Atoto P9. Lo que ocurre es que el producto se distribuye de varias maneras. En este caso, viene con este paquete que es el P907 PRS1, que lleva todos los accesorios que veis aquí. Algunos de ellos son opcionales, luego diré cuáles, y eso lo tenéis que tener en cuenta porque depende de qué producto compréis, os podéis encontrar con un tipo de accesorios u otros. De todas maneras, no os preocupéis porque luego en la página web del fabricante podéis comprar accesorios por separado. Bien, empezamos por la pantalla. Una pantalla de 7 pulgadas que tiene por aquí el cable de alimentación, el soporte para la fijación en el coche, un altavoz interno, un botón para apagar la pantalla y para encenderla, dos conexiones USB, una para la cámara y otra para un pendrive, pues si queremos reproducir vídeo o audio, un botón de reset, también muy interesante, un sensor de luz para que la pantalla se ilumine más o menos automáticamente. Aquí tenemos una ranura para una tarjeta SIM, otra ranura para una tarjeta de memoria y una conexión para un micrófono exterior. Lleva un micrófono interno, aquí como veis en esta esquina, pero si conectamos el micrófono exterior, el audio será mejor. Este modelo concretamente viene incorporado con una cámara de salpicadero o dashcam, es una cámara Full HD en 1080 con visión nocturna y el cable para conectarlo a la pantalla. Las instrucciones viene una guía rápida y después un manual con bastante detalle, aunque solo viene en inglés. Después, un tema muy importante es la alimentación. Este modelo concreto, la alimentación no va por la típica de mechero, va conectado a la caja de fusibles. Como aquí podemos ver, tenemos tres cables, uno para el contacto, otro para la batería y otro para la tierra. Y luego en el coche, cuando lo instalemos, veremos exactamente cómo funciona. Un soporte, en este caso es un soporte que va puesto en el salpicadero, y yo creo que más o menos por la forma que tiene debe ir delante de las salidas de aire. De todas maneras, si no os gusta ese soporte, gracias a esta fijación estándar tipo bola, podéis comprar cualquier otro soporte que os vaya mejor. Y también lleva esta superficie adhesiva para el salpicadero, de manera que la ventosa que lleva aquí quede mejor fijada. Luego lleva, como os decía, alimentaciones a través de los fusibles, lleva varias bolsas con diferentes tipos de conectores para que sean compatibles con diferentes coches. Luego lo veremos instalado. Después también lleva, este es opcional, un mando a distancia que puede ir conectado al volante con una pila, es un detalle que se agradece. El micrófono externo, que también os comentaba antes, que también es opcional. Un cable auxiliar para el sonido. Os he enseñado antes que tiene un altavoz interno, pero hay tres maneras más de poder reproducir el sonido con más calidad. Una de ellas es a través de este cable. También este cable es interesante para poder hacer funcionar CarPlay o Android Auto a través de cable en lugar de ser inalámbrico, por si me gusta más. Y por último, una serie de accesorios para el tema del cableado. Unas bridas, unas sujeciones adhesivas para guiar los cables, etc. Y por último, el típico pincho para poder abrir la ranura para la tarjeta SIM. Me olvidaba comentar, también como opcional tenemos la cámara. Esta cámara también es opcional, igual que viene esta. También tenemos una cámara trasera, ¿vale? Pero en este paquete no viene incluida. Ahora lo que haremos será probar aquí en casa la pantalla para ver las diferentes funciones que tiene y después bajaremos al coche y veremos cómo queda instalada, cómo se hace la conexión con los fusibles y cómo se comporta la grabación de los vídeos en marcha. Bueno, aparte de los accesorios opcionales que hemos visto, si vamos a la página del fabricante podemos ver que también tienen accesorios como por ejemplo un escáner OBD, un receptor de radio, un adaptador HDMI para poder conectar una consola o una televisión, la cámara trasera que ya he comentado, o un sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos, o incluso un sistema de iluminación ambiental que se puede controlar desde la propia pantalla. Bueno, aquí tenemos iniciando el dispositivo. El dispositivo funciona con Android, como podéis ver, y tiene 32 gigas. Bien, cuando iniciamos la pantalla, lo que nos aparece son dos pantallas de inicio. Esta, por ejemplo, o esta de aquí. Podemos definir tantas pantallas de inicio como queramos, simplemente pulsando un icono y arrastrándolo
hacia aquí, nos crea otra pantalla de inicio. También arrastrando un icono sobre otro icono podemos crear carpetas. Como podéis ver aquí, tenemos una carpeta creada. Pero bueno, todas las aplicaciones las podemos ver aquí. Tenemos todas estas aplicaciones y luego estos widgets que pulsando y arrastrando son los que podemos llevar a las pantallas de inicio, que son a las que accedemos con este botón de aquí. Vamos a las pantallas de inicio. ¿Veis? Bueno, pues hay varios widgets de YouTube, de radio, hora, Google, mensajería, etc. El botón de aquí es para tirar para atrás en caso de que estemos aquí o cualquier aplicación. El botón para tirar atrás está aquí, la fecha, las típicas conexiones de un teléfono. En muchas de estas aplicaciones que veis aquí vais a necesitar internet. Yo ahora para la prueba he puesto una tarjeta SIM dentro del dispositivo, con lo cual no ha hecho falta conectar una wifi, pero si no tenéis una tarjeta SIM vais a necesitar definir un punto de acceso para conectaros. ¿Qué más tenemos aquí? La iluminación, aunque es automática, ahora está desactivada por defecto, tiene solamente tres posiciones, con el brillo intenso, con el brillo medio, con el brillo bajo. Para hacer el brillo automático lo que tenemos que hacer es bajar por aquí. Sí que se puede poner en varias posiciones, pero cuando ponemos el brillo automático, él solo se pone al conveniente en función del sensor de luz que tenemos, ¿vale? Bueno, vamos a ver las aplicaciones. El asistente de Google, la conexión con CarPlay y Android Auto. Ahora probaremos una seguramente con CarPlay. Los ajustes. Ya he puesto el idioma en español, ya que la mayoría de los seguidores sois de un área donde se habla español. El audio, que ahora también eso lo veremos en el coche para configurar de qué manera queremos escuchar el sonido del dispositivo. Por defecto, si no hacemos nada, suena a través del altavoz interno. El CarBit Link, que es para hacer el mirror, el modo espejo del teléfono. Find Apps es la tienda de aplicaciones propia de Atoto. Aquí tenemos aplicaciones, sobre todo, bueno, estas de vídeo, de Amazon, YouTube. Bueno, YouTube ya está instalada, pero bueno, igualmente aparece. Por ejemplo, está aquí LumiAuto, es que una de las opciones que podemos comprar en la web es un sistema de iluminación ambiental y que se puede controlar a través de aplicaciones propias de la web de Atoto. Llamadas por Bluetooth, un navegador, el gestor de archivos, música Bluetooth. En el caso de que tengáis otro de los accesorios que he comentado antes, que es el de radio, con esta aplicación podéis controlar también la radio. Google, Bluetooth para conexión de dispositivos Bluetooth, el Drive Chat, que es un asistente avanzado que permite comunicarse a través de inteligencia artificial, el HDMI para la conexión de un dispositivo tipo televisión, tipo consola de videojuegos, etc. Búsqueda por voz, la dashcam, la galería de imágenes, lo que comentaba antes, para controlar el sistema de iluminación ambiental, que en este caso no tenemos. Y la sorpresa que me ha llevado es que también tiene conexión con la Play Store. Yo pensaba que era una pantalla en la que solo podíamos instalar aplicaciones propias de Atoto, pero no. Es un sistema full Android y vamos a poder instalar cualquier aplicación disponible en la Play Store. De hecho, aquí ya tenemos, por ejemplo, Torque, que es una aplicación para ver datos a través de dispositivo OBD, que luego en el coche a lo mejor tenemos la oportunidad de verlo, o el que comentaba antes del sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos. Música, chat, mapas, vídeo para ver vídeos y YouTube. Vamos a empezar, por ejemplo, con los mapas. Veis que va muy bien, súper fino, ya que podemos definir rutas y usarlo como navegador. En la Play Store para descargarnos cualquier aplicación. YouTube. A los que no me conozcáis, yo soy Raúl y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo asignar un perfil de usuario diferente para cada una de las dos llaves. Bueno, ya veis que el sonido es bastante fuerte, no es de mucha calidad porque es el altavoz que lleva aquí detrás, pero bueno, el vídeo se ve bien. Reproducción de música, ahora yo tengo aquí puesto en un pendrive la música. Y eso es como suena la música. Luego en el coche veremos la conexión Bluetooth con los altavoces del coche. Tenemos la oportunidad de escuchar realmente el sonido con más calidad. Spotify. La aplicación de Pandora es una aplicación de música, pero no está disponible en España. Bueno, cuando he puesto la tarjeta SIM, también he puesto una tarjeta de memoria, con lo cual automáticamente la cámara que tenemos por aquí ya ha empezado a grabar. Si accedemos aquí, vemos hasta aquí al revés. Hola, ¿qué tal?
Aquí tenemos acceso a los controles de la cámara para bloquear un vídeo que no queramos que se borre porque va grabando de manera cíclica. Cuando se llena la tarjeta de memoria va sobreescribiendo las imágenes más antiguas. Aquí para hacer una fotografía, para darle la vuelta, modo inverso. Y aquí a todo el listado de los vídeos que tenemos. Luego en el coche veremos vídeos de verdad circulando. Otra cosa interesante es que podemos trabajar con la pantalla dividida. Pulsamos aquí, nos indica todas las aplicaciones que están abiertas y podemos cerrarlas. Pero en aquellas aplicaciones, porque no todas están disponibles, que aparece este icono de aquí, significa que pueden funcionar con pantalla dividida. Ahora, pues, si por ejemplo pulsamos aquí sobre la de Spotify, ¿veis? Tengo aquí Spotify a la izquierda y YouTube a la derecha. Y en cualquier momento podemos eliminar y hacer que una aplicación ocupe toda la pantalla. Vamos ahora a ver cómo funciona el modo espejo de un teléfono. Funciona de manera muy fácil para los iPhones. Para Android vais a tener que descargar la aplicación Carbit Link. Para el iPhone no es necesario. Como vais a ver ahora, solamente tenemos que ir a los ajustes, donde pone WLAN, ir a más y activar el punto de acceso. Entonces, vamos al teléfono, nos aparece aquí el punto de acceso, Android App, seleccionamos, ya está conectado. Ahora tenemos que ir al modo de duplicación. Bueno, tenemos que ir a hacerlo desde la aplicación de Carbit Link. Aquí. Ya veis que ya nos aparece Carbit 6319. Seleccionamos y aquí tenemos el teléfono replicado. Lógicamente, para aprovechar la pantalla apaisada, pues tenemos que usar una aplicación que funcione en modo apaisado, como por ejemplo pues un juego. Bien, he encontrado un teléfono Android. Vamos a ver cómo funciona Carbit Link con este Samsung Galaxy. Aquí tenéis la aplicación que he descargado ya. Ahora la voy a conectar. Aquí es la aplicación de CarLink Bit, que se inicia con las aplicaciones que hay predefinidas, pero si pulsamos el botón de duplicar pantalla, aquí tenemos lo mismo que hemos visto con el iPhone, ¿de acuerdo? Pero si no queremos hacer el mirror, el espejo, a través de Wi-Fi, también lo podemos hacer vía cable. Ahora, por ejemplo, yo he conectado el teléfono con un cable de datos a un puerto USB de la pantalla. Aquí sí que vamos a necesitar la aplicación de Carbit Link. Yo ahora la he descargado aquí, pulsamos. Podemos conectarnos aquí, también nos dice, en el caso de Android sí que se puede hacer a través de wireless, en el caso de iPhone a través directamente de las aplicaciones nativas de iPhone, pero bueno, en este caso vamos a hacerlo a través de USB, conectamos puerto USB, simplemente lo conectamos, vamos a la aplicación de Carbit Link y aquí tenemos lo mismo que teníamos antes. Ahora vamos a ver cómo conectarnos a CarPlay. Yo realmente, si tenemos esta pantalla que es una iBox en la cual podemos instalar cualquier aplicación, personalmente no le doy mucho sentido a tener CarPlay o Android Auto inalámbricos, ya que todo lo que podemos hacer con uno y con otro lo tenemos también aquí. Pero bueno, en el caso de que queréis hacerlo, recordad que para conectarnos, vamos a ver aquí lo que nos dice. Como siempre, para conectarnos con el dispositivo para tener CarPlay o Android Auto, tenemos que tener tanto Wi-Fi como el Bluetooth activado. Aquí en la configuración de Bluetooth nos aparece ya el P9, que es ese dispositivo. Pulsamos. Nos dice que conectemos a CarPlay. Decimos que sí. Y aquí tenemos. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a probar Android Auto por cable. Simplemente lo conectamos.
Y aquí tenemos, súper rápido. Con el gestor de archivos vamos a poder navegar por todas las carpetas. En este caso tenemos aquí un pendrive que he puesto y aquí tengo algunas canciones. Vamos a ver un poco por encima la aplicación de Drive Chat, que como he comentado antes es un asistente avanzado que incorpora inteligencia artificial. Aquí lo que tenemos que hacer es crear una cuenta y a continuación definir dos palabras, una para el control y otra para una conversación. En este caso he definido Ateca y magia para ambas. Aquí tenemos en esta opción de aquí de todas habilidades todo lo que puede entender para cada aplicación. El control de la radio, encenderla, apagarla, siguiente emisora, para el vídeo, para la música, funciones del sistema como subir y bajar volumen, control de Bluetooth, bueno, muchas cosas. Vamos a probar alguna cosa. Ateca. Iniciar reproducción de vídeo. Vale, supongo que ahora solamente tenemos que seleccionar qué vídeo queremos. Ateca. Bajar volumen. Y bueno, ya para acabar, aquí en recursos, escaneando este código QR de aquí, podemos hacer cosas como ir a la página de Atoto para poder comprobar si tenemos el firmware más reciente y en caso de que no sea el más reciente, pues lo descargar y ver manuales y las características de la pantalla. Bueno, pues ahora vamos a bajar al coche, vamos a instalar la cámara, aunque sea provisionalmente, conectarla a los fusibles y también vamos a ver cómo se configura el audio de la pantalla con los altavoces del coche y también vamos a ver cómo funciona la dashcam y vamos a dar un paseo, grabar un recorrido, a ver qué tal es la calidad del vídeo. Bien, pues ya hemos instalado la pantalla. Os recuerdo que el soporte que lleva está pensado para que la pantalla vaya aquí delante. Hay otros soportes que normalmente van aquí arriba, pero en este caso va aquí delante. Es una instalación profesional, yo ya tengo la pantalla como puedes ver aquí. Dependiendo de cada coche, pues irá a un sitio u otro. Y antes de que alguien me diga algo sobre las salidas de aire, en mi caso no tapan las salidas de aire, pero es posible que en algún otro vehículo sí que tape las salidas de aire, no es un problema que tape las salidas de aire. En la salida de aire no van a salir más de 30 a 35 grados como mucho. Esta pantalla está preparada para soportar hasta 70 grados. El rango de funcionamiento es de menos 25 a más 70 grados. No creo que la temperatura que llegue a salir por aquí nunca sea superior a 35 grados. Entonces, lo que es la instalación del cableado, bueno, yo la he puesto por aquí, ¿vale? Por el parabrisas hasta aquí abajo y lo he metido por aquí hasta los fusibles. Pero dependiendo del coche, a lo mejor os conviene más que vaya por aquí abajo hasta los fusibles. Eso ya depende de cada coche, ¿de acuerdo? Bien, esta es la caja de fusibles, en mi caso del Cupra Ateca, que tiene, bueno, lo más fácil es aquí este cable negro que va aquí conectado a la tierra y luego tenemos el cable rojo y amarillo que va, el rojo va conectado a la alimentación del encendido del coche, es decir, solo da 12 voltios cuando tenemos el contacto pulsado, y el amarillo que va directo a batería y que da siempre 12 voltios. Esto lo que va a permitir es tener la memoria activa, de manera que cuando arranquemos el vehículo la pantalla se va a iniciar enseguida. Ahora lo probaremos. No os preocupéis por el consumo porque el consumo es muy bajo y la pantalla, bueno, el sistema que lleva permite que cuando la tensión de la batería baja por debajo de los 11 voltios, se pone en modo de consumo súper bajo, no os vais a quedar sin batería. Entonces, para la instalación tenéis que usar un voltímetro y buscar cuáles de los fusibles dan 0 voltios cuando el coche está apagado y 12 voltios cuando el coche está encendido. Bueno, ahora vamos a comprobar realmente cómo es de rápido al iniciarse. Instantáneo prácticamente, ¿habéis visto? Esto es lo que hace el hecho de tener la batería conectada al dispositivo, que hace que recupere el estado anterior súper rápido. Y además, bueno, en este caso tenía CarPlay automático también. Bueno, vamos a ver las
4 maneras que tenemos de escuchar el audio en el vehículo. La primera es, ya la hemos visto, es simplemente con el altavoz interno. Es la de peor calidad, pero es la más fácil de tener. La segunda sería a través de un cable auxiliar, como este de aquí. Lo que ocurre es que este coche es un coche... Los coches modernos normalmente no llevan este conector porque suelen venir con Bluetooth. Entonces, la siguiente manera sería a través de FM. Vamos a la aplicación de audio y aquí seleccionamos este icono de aquí para la radio. Ahora se trata de buscar una emisora que no se esté usando o que tenga poca potencia de manera que no pueda sobreescribir el sonido de nuestra pantalla. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar la 107.7 y ahora volvemos aquí a Spotify. Podéis observar que el sonido ya es mucho mejor y bueno, hay que tener en cuenta, como siempre, en la transmisión por radio que podemos tener interferencias con otras emisoras. O sea, la mejor para mí es o bien a través de cable auxiliar, que no es el caso, porque yo no tengo, pero la siguiente opción sería la de reproducción por Bluetooth. Vamos a ver cómo funcionaría. Bueno, para el sonido por Bluetooth tenemos que tener en cuenta que tenemos que usar CarPlay o Android Auto. Aquí lo explica, seleccionamos esta opción. Nos dice que después de seleccionarla tenemos que activar el Wi-Fi, conectar el teléfono por Bluetooth a la pantalla, como hemos visto antes, para iniciar CarPlay o Android Auto. A continuación tenemos que ir al teléfono y conectarnos por Bluetooth, pero no a la pantalla, sino al vehículo. Entonces, como está funcionando por CarPlay, automáticamente cuando entremos en CarPlay, el sonido se va a reproducir por los altavoces del coche. Aprovechando que tengo este dispositivo de aquí, un lector OBD2 estándar, vamos a ver si funciona la aplicación Torque. Ya la hemos conectado por Bluetooth. Aquí lo tenemos, OBD2. He creado un perfil y aquí lo tenemos funcionando. Ahora por defecto aparece la aceleración. Arrancamos motor. Aquí ya se ha conectado. Y bueno, podemos tener diferentes paneles con diferente información. Pero bueno, esto ya lo podéis ver vosotros mismos si os interesa. Os recuerdo que también tenemos este accesorio, este mando a distancia, que va por Bluetooth, que nos permite operar la pantalla sin tener que tocarla. La verdad es que yo no sé dónde lo pondría. A mí la verdad es que ponerlo en el volante me resulta un poco incómodo porque a mí me gusta deslizar las manos y la verdad es que encontrarme esto aquí deslizando es un poco incómodo. Quizás se podría poner por aquí, no lo sé. Bueno, eso ya tenéis que decirlo vosotros, dónde os conviene más. Bueno, vamos a probar la dashcam. Os recuerdo que la cámara viene sin tarjeta de memoria. La tarjeta de memoria es necesaria para poder grabar y la tenéis que comprar vosotros. La ponéis, se formatea y automáticamente ya empieza a grabar.
Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, te dejo el enlace del producto en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.